Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 vimos en el video anterior los siguientes temas. Pablo abordó el tema de la unidad familiar, el trato digno hacia las esposas, la institución del matrimonio y la vida conyugal como metáfora de la relación de Cristo con su iglesia. Y vimos también el misterio de la relación de Cristo con su iglesia, entre otros. Ahora en Efesios capítulo 6, en sus primeros versículos, Pablo profundiza dos de las categorías de unidad más controvertidas y difíciles. Primero, la unidad entre padres e hijos. Y segundo, la unidad entre grupos o clases sociales. ¿Sabes cuáles eran las clases sociales existentes en el tiempo del apóstol Pablo? Eran tres grupos o clases sociales. Primero, los ricos, compuesta por los de la corte y los de la clase adinerada. Entre estos adinerados estaban los saduceos. Segundo, la clase media, compuesta por pequeños comerciantes, artesanos, sacerdotes, escribas, fariseos. Y tercero, la clase pobre, compuesta por los jornaleros y los esclavos, que era la inmensa mayoría. Para estas dos categorías de unidad, la unidad entre padres e hijos y la unidad entre grupos o clases sociales, Pablo tiene la misma solución evangélica. ¿Sabes cuál es esa solución evangélica que tiene Pablo para este tipo de problemas? Es la unidad en el Señor. El apóstol Pablo aconseja a los hijos y aconseja a los padres. Pablo aconseja a los hijos que respeten a sus padres en el Señor. Esta frase, hijos que respeten a sus padres, coloca a los hijos en el ámbito de una familia y en el ámbito de una sociedad cristiana. Los hijos deben ser tratados como miembros de la familia del Señor. Pablo aconseja a los padres. El consejo del apóstol Pablo para los padres es: respeten a sus hijos. Pablo le dice a los padres: trata a tus hijos como si pertenecieran al Señor. Este consejo que da el apóstol Pablo a los padres: respeten a sus hijos y traten a sus hijos como si pertenecieran al Señor, no significa que los hijos no puedan ser corregidos y disciplinados. Pero los padres deben abordar la disciplina de sus hijos de la misma manera que Dios lo hace con nosotros, con mucha misericordia, con mucho amor.
En cuanto a la unidad entre los grupos o clases sociales, podemos decir lo siguiente. Muchos críticos de la Biblia sugieren que Pablo apoyó la esclavitud, pero eso no es así. Contrariamente a lo que dicen los críticos, Pablo no abrazó la malvada institución de la esclavitud, sino que eligió abordarla en su carta a los Efesios de dos maneras. Primero, de una manera pastoral, y segundo, de una manera estratégica. Pablo buscó soluciones a los diferentes problemas que habían en su tiempo. Pablo siempre ve que la solución para los diferentes problemas es Cristo. Por esta razón el apóstol abogó por resolver en Cristo este problema de la unidad entre padres e hijos y el problema entre la unidad de las clases sociales. En su carta podemos ver algunos consejos o recomendaciones sobre el tema de la unidad entre las clases sociales, y de manera especial Pablo habla de los amos y de los esclavos. Sus principales consejos son los siguientes. Primero, los esclavos deben verse a sí mismos como esclavos de Cristo, tal como Pablo se vio a sí mismo como esclavo del Señor. Segundo, los esclavos deben trabajar diligentemente a sus amos terrenales como si lo hicieran para el Señor Jesús. Tercero, los esclavos deben ver a sus amos como humanos, amos terrenales necesitados de la gracia salvadora, como cualquier otro ser humano pecador. Cuarto, los amos de los esclavos deben tratar a sus esclavos como ciudadanos del reino de Dios. Y quinto, los amos deben verse a sí mismos como esclavos del amo celestial, así como se veía el apóstol Pablo. A pesar de los anteriores consejos, siempre existió una tensión social entre el amo y el esclavo. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Se resuelve en la unidad en el Señor, ya que por la unidad en el Señor, en la iglesia, tanto los amos como los esclavos son iguales. Y son iguales por dos razones. La primera razón es que tanto los amos y los esclavos son llamados y adoptados por Cristo. Y la segunda razón, igualmente los amos y los esclavos son exaltados con Cristo en los lugares celestiales. Podemos decir que todos, amos, esclavos, ricos, pobres, judíos y gentiles, están en la misma condición ante los ojos de nuestro Dios. Todos adoran al mismo Dios y Salvador. Todos están llamados a tener vidas completamente transformadas por la presencia del Espíritu Santo, de acuerdo a la imagen de Dios en Cristo. En este video y en sus diferentes secciones miraremos cómo Pablo aplica los valores del Evangelio a las estructuras sociales defectuosas de su época, buscando que haya verdadera justicia, equidad y unidad entre los cristianos. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, consejos para los hijos. Segundo, consejos para los padres. Tercero, la esclavitud en las Escrituras y la historia.
Cuarto, esclavos de Cristo. Quinto, amos que son esclavos. Consejos para los hijos. ¿Qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Pablo da un consejo sabio a los hijos: obedecerle a los padres. Y lo fundamenta en la ley moral de Dios, dada en el Sinaí al pueblo de Dios. El verbo obedecer proviene del griego hupakou. Significa oír, escuchar con atención. Este es un imperativo más intenso que estén sujetas, que se usa para expresar la relación de la esposa con el esposo en Efesios 5:22. Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar lo siguiente. Primero, que su carta se leía en los hogares e iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. Y segundo, que el sustantivo hijos proviene del griego tetna, y este término era usado para referirse a un amplio rango de edades de los hijos. ¿Sabes hasta cuándo un hijo permanecía bajo la autoridad del padre? Esto dependía de las culturas. Los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumpliera 60 años, esto en la cultura o en la tradición griega. Y en la cultura romana hasta que el padre muriera. Tercero, la desobediencia a los padres es considerada en toda la Biblia como un pecado y uno de los mayores males. Y cuarto, no puede existir vida familiar ordenada y unida sin la obediencia de los hijos. Escuchamos en Efesios 6 que Pablo hace dos exhortaciones muy importantes. La primera, Pablo apela a los hijos de quienes adoran en las congregaciones cristianas a obedecer y a honrar a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo. Y la segunda, Pablo insta a los padres a respetar a los hijos como discípulos de Cristo y a incluirlos como participantes activos a la adoración. Esto hace que este pasaje de Efesios 6 del versículo 1 al 4 sea fundamental para la crianza y para el ministerio con los hijos. El mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. ¿Qué significa que este mandato de obedecer a los padres no es absoluto? Esto significa lo siguiente: cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, debemos obedecer a Dios y confiarle a Dios las consecuencias.
Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este quinto mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos podamos recibir dos bendiciones muy importantes. Primero, prosperar en todo, para que te vaya bien. Y segundo, para tener larga vida, y seas de larga vida sobre la tierra. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar de la familia, de la sociedad y de la iglesia. Consejos para los padres. ¿Sabes qué era el Serácides? El Serácides era un libro o documento judío disponible en la época de Pablo, también conocido con el nombre de eclesiástico. El eclesiástico o Serácides es un libro deuterocanónico, es decir, que forma parte del canon de la Iglesia Cristiana Católica, pero no de las iglesias protestantes. En este documento se aconseja a los padres lo siguiente acerca del trato con los hijos. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. ¿Qué opinas de estos consejos? ¿Los consideras correctos o incorrectos? Empecemos diciendo que el consejo del apóstol Pablo a los padres tiene un tono muy diferente del usado en el libro de Serácides. El consejo de Pablo a los padres posee dos mandatos. Primero, un mandato negativo. Y segundo, un mandato positivo. En cuanto al primer mandato, el negativo, el consejo que Pablo dirige a los padres es: no irriten a sus hijos. Y en cuanto al segundo consejo, el positivo, el consejo de Pablo a los padres es: críenlos en disciplina y amonestación del Señor. En los días de Pablo, el padre tenía el poder legal absoluto sobre sus hijos. El padre era el dueño de los hijos, es decir,
A los hijos se le consideraba propiedad de él. Los padres tenían derecho a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso la muerte. De hecho, en algunos aspectos el poder de un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos. Ante este contexto, el apóstol Pablo expone lo siguiente. Primero, Pablo no respalda ese poder o autoridad legal que tienen los padres sobre los hijos. Pablo aclara y redefine audazmente cómo deben ser las relaciones familiares. Tercero, en el contexto de una suprema lealtad a Cristo, Pablo invita a los padres cristianos a repensar o reconsiderar el uso de su poder sobre sus hijos. Cuarto, infligir castigos violentos a los hijos por parte de los padres irritarían a sus hijos, y los hijos irritados no estarán bien posicionados para aceptar la disciplina y la amonestación del Señor. El pensamiento inspirado dice lo siguiente al respecto. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. La esclavitud en las Escrituras y la historia. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas trató el asunto sobre los esclavos y amos en relación con la vida nueva en Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 22 expresa lo siguiente: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Debió ser sorprendente escuchar a Pablo dirigirse a los amos cristianos. Por un momento imaginémonos a los esclavos cristianos y a su amo sentados juntos en los hogares e iglesias de Éfeso. La esclavitud en el mundo greco-romano difirió considerablemente de la versión posterior del Nuevo Mundo, ya que la esclavitud en el mundo greco-romano no se centró en un solo grupo étnico, mientras que la esclavitud posterior se centró en una sola raza. Según el lugar donde servían, los esclavos eran clasificados en dos tipos.
Primero, esclavos domésticos urbanos. Y segundo, esclavos rurales. Los esclavos domésticos urbanos a veces tenían oportunidad de educarse y podían trabajar. Este tipo de esclavos que tenían la oportunidad de educarse lograban trabajar como arquitectos, médicos y filósofos. Estos esclavos domésticos urbanos a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio. Aunque la realidad era que la mayoría de los esclavos nunca lograron su libertad. El sustantivo esclavo proviene del griego doulos, significa esclavo. Este término doulos se encuentra muchas veces traducido en nuestras Biblias como siervo. En un intento para reconocer esas diferencias entre el término siervo y esclavo, varias versiones bíblicas recientes traducen el término griego doulos como esclavo, que es su verdadero significado. Doulos era el término más inferior en la escala de la servidumbre de ese tiempo. Con referencia a los esclavos rurales, ellos tenían muy pocas oportunidades para crecer como personas. Tenían escasas oportunidades de educarse. Los esclavos rurales estaban en desigualdad en comparación con los esclavos domésticos urbanos. Los esclavos de las zonas rurales soportaban regularmente trabajos forzados y largas jornadas. Pero la gran realidad era que al margen de donde sirvieran los esclavos, ya fuera en las ciudades o en el campo, los esclavos estaban sujetos al poder y a la autoridad casi ilimitada del amo. El amo era el dueño de ellos y también era dueño de su esposa y de sus hijos si los tenían. El grito del esclavo, poeta y escritor Publilius Cyrus es inquietante. Él expresó lo siguiente: es hermoso morir en lugar de ser degradado como esclavo. Esta frase hace referencia a la gran realidad de la vida de un esclavo, especialmente porque los esclavos vivían bajo amenazas de sus amos. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La esclavitud era una realidad que estaba generalizada en el mundo de Pablo. El apóstol no aborda la temática de la esclavitud como un reformador social, sino como un pastor.
La tarea de Pablo como pastor es aconsejar. Primero, Pablo aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes como era la esclavitud. Segundo, Pablo busca proyectar entre los creyentes una nueva visión orientada hacia la transformación individual de cada miembro de la iglesia. Tercero, Pablo visualiza que la transformación hecha por Cristo a través del Espíritu Santo podría tener implicaciones más amplias para la sociedad en general. Pablo cree que los amos terrenales pueden ser amos como Jesús. Cuarto, Pablo destruye el fundamento de la esclavitud al establecer el principio cristiano de que todos, tanto esclavos como amos terrenales, tienen el mismo maestro, el mismo amo en el cielo, a Jesucristo. Esclavos de Cristo. ¿Qué exige Pablo de los esclavos cristianos en las instrucciones detalladas que les da? Pablo pide a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos y que les brinden un servicio sincero y de excelencia. Así como José lo hizo en Egipto, trabajó para su amo y prosperó su casa. Los esclavos cristianos deben trabajar como si trabajaran para Jesús, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Jesucristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Este comportamiento, trabajar como si trabajaran para Jesús, representa la esencia de la actitud cristiana en sus relaciones. En cualquier circunstancia o estructura social, lo más importante para el cristiano es su conversión. Un cristiano convertido tendrá una actitud sincera, diligente y perfecta hacia el trabajo, hacia la vida, hacia el amo. Es decir, hace todo como si fuera para Jesús. El apóstol también llama la atención a los esclavos. ¿Sabe sobre qué asunto el apóstol Pablo llama la atención de los esclavos? Pablo les deja claro a los esclavos dos cosas. Primero, que no deben colocar a su amo en el lugar que le corresponde a Cristo. Y segundo, que ellos no deben ofrecer a sus amos la lealtad suprema que solo le pertenece a Cristo. Podemos decir que el apóstol Pablo pide a los esclavos que Dios sea primero en sus vidas y que deben sustituir a su amo terrenal por Cristo, el Señor.
Al fomentar esta sustitución esencial, Cristo, en vez del amo terrenal, Pablo ofrece una concepción cristiana transformadora de la relación amo-esclavo. Presta mucha atención a las diversas formas en que Pablo impulsa esta sustitución en ellos. Primero, Pablo les resta importancia a los amos de esclavos al llamarlos amos terrenales y resalta al verdadero amo celestial. Segundo, Pablo invita a servir con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo. Tercero, Pablo presenta esta sustitución con mayor claridad al argumentar que los esclavos cristianos deben ofrecer un servicio genuino como esclavos, no de sus amos, sino como esclavos de Cristo. Cuarto, en el cumplimiento de su servicio, los esclavos deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios, ofreciendo un servicio sincero dirigido a Dios. Quinto, Pablo apela al servicio bien motivado, ofrecido como quien sirve al Señor y no a los hombres. Por su servicio sincero, los esclavos cristianos pueden esperar una recompensa completa de Cristo en su segunda venida. Un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sin embargo, el esclavo creyente tiene un amo que está atento, observando cualquier cosa buena que cada uno haga. Y ese amo es nuestro Señor Jesucristo, el cual ofrece una recompensa segura. Amos que son esclavos. En Efesios capítulo 6, versos 8 y 9, encontramos las últimas palabras de Pablo a los esclavos. Por ejemplo, el versículo 8 dice lo siguiente: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Partamos diciendo que la palabra libre proviene del griego eleutheros. Significa no esclavo. Se refiere a los amos. Cuando Pablo dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo libre, Pablo está aconsejando a los amos. Con este consejo, Pablo busca que los amos comprendan que los esclavos y los amos están en igualdad de condiciones ante Dios, ante Cristo en el juicio divino. Supongamos que eres un amo cristiano que está escuchando la lectura de Efesios en un hogar iglesia
y escuchas Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cuál podría ser tu reacción ante este consejo impartido en presencia de tus esclavos? En Efesios capítulo 6 encontramos dos palabras muy significativas. La primera, amo. La segunda, Señor. El sustantivo amo proviene del griego hoi kurioi. Significa amo. Y el sustantivo Señor proviene del griego ho kurios. Significa supremo en autoridad. Pablo se dirige a los amos de esclavos en una exhortación mordaz que gira en torno al marcado contraste entre estas dos palabras. Los amos y los señores. Por un lado están los amos, griego hoi kurioi, que tenían la costumbre de amenazar a sus esclavos, es decir, los amos terrenales. Y por otro lado está el Señor, ho kurios, es decir, Cristo, el supremo en autoridad, y Cristo es el verdadero Señor, quien no hace acepción de personas. Pablo pide a los amos que hagan con los esclavos lo mismo que Cristo hace con ellos. Estas palabras habrían sido impactantes para un amo de esclavos del siglo I. Los amos deben responder a sus esclavos con obras de buena voluntad. Estas obras de buena voluntad de los amos deben ser regidas por su fidelidad a Cristo. Pablo les dice a los amos que dejen de amenazar a sus esclavos. La amenaza era una práctica común en una época en la que los amos propinaban una amplia variedad de castigos a sus esclavos. ¿Sabes cuáles eran una de esas prácticas de castigo usadas por los amos a sus esclavos en los tiempos del apóstol Pablo? Existían muchas formas de castigo. Las palizas, los abusos sexuales, ser vendidos y apartados de sus seres queridos, trabajos extenuantes, el hambre, dejarlo varios días sin comida y bebida, los grilletes, la marcación con hierros calientes, la muerte.
Pablo respalda sus mandatos con dos motivaciones que exhorta a los amos a ver más allá de las estructuras sociales del mundo greco-romano. La primera motivación: ellos y sus supuestos esclavos son coesclavos de un solo amo. Conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y la segunda motivación: el amo celestial juzga a todos sin favoritismo, puesto que su propio amo trata a los supuestos esclavos en pie de igualdad con los demás. Ellos también deberían tratarlos así. Gran parte del vocabulario de Pablo en Efesios era especialmente alentador para los esclavos cristianos. Pablo usó palabras y expresiones como estas: adopción como hijos, redención, herencia, nos sentó junto con Jesús, llegar a ser conciudadanos y miembros de la familia de Dios, ser parte integral del cuerpo de Cristo. Podemos decir que Efesios capítulo 6 del versículo 5 al 9 revela todo lo necesario para que haya una relación eficaz entre los esclavos y los amos. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.